la epístola a los Hebreos, en el versículo 5, la Biblia dice así, capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, o carta a los Hebreos, el capítulo 11, en el versículo número 5, la Biblia dice de la siguiente manera: por la fe Enoc fue traspuesto, diga traspuesto, para no ver muerte, diga muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dos cosas interesantes allí: diga traspuesto, diga trasladado, diga llevado, diga arrebatado, diga se lo llevó Dios. Pero también dice que en el caso particular de él fue para no ver qué, para no ver muerte. Y aquí hay un detalle muy hermoso, y es que Enoc fue llevado sin el proceso de la muerte, como le pasa a casi todo el mundo debe pasarnos. Es decir, a menos que el arrebatamiento de la iglesia ocurra mientras estamos vivos, todos tendremos que pasar por el proceso de la muerte. Así que vamos en este momento a entrar en la palabra. Tomen asiento y vamos a entrar a proseguir con el tema de estos dos eventos inminentes: la muerte y el arrebatamiento de la iglesia. Digan, dos eventos inminentes: la muerte y el arrebatamiento de la iglesia. Un evento inminente es un evento perentorio, un evento que está a punto de suceder y en cualquier momento puede ocurrir. Algo que queremos hoy decir, porque este ya es el mensaje número 10 de esta serie sobre una mirada en el calendario de Dios, es que voy a utilizar tres imágenes. Debería dejarlas al final como si fueran conclusión, pero siendo consciente de que algunas de las cosas que voy a mencionar tal vez no todas las tengan igualmente claras. Entonces voy a comenzar como si fuera por la conclusión con estas tres imágenes para explicarle lo que es la escatología postmortuoria, que significa lo que pasa con el ser humano después de la muerte. Y de alguna u otra manera el arrebatamiento de la iglesia también tiene que ver con un proceso postmortuorio, porque algunos escatólogos o profesionales o expertos en el área de la profecía bíblica, gente que ha profundizado, llegan a creer incluso que el asunto de la transformación que habla aquí en el texto de Hebreos, o el mismo apóstol Pablo menciona que los que estemos vivos seremos arrebatados, pero antes de eso seremos transformados en un momento. Se dice que ese proceso de transformación de una u otra manera también tiene que ver con algo de muerte, porque este cuerpo de alguna manera va a tener que ser mudado, va a tener que ser cambiado. En otras palabras, sea vía arrebatamiento o sea vía muerte, el ser humano al salir de este mundo de alguna u otra manera va a tener que enfrentar una serie de cambios bastante impresionantes, incluido el hecho de que este cuerpo va a tener que deshacerse. El mismo Job en una ocasión dijo que después de deshecha esta mi piel, dijo él dice, y él creía en la resurrección, porque él dice, he de ver al Señor con mis propios ojos. En otras palabras, él entendía lo que hoy en día en términos técnicos se habla de la cadaverización y la putrefacción, la putrescina del cuerpo, ya cuando el cuerpo después de cierto tiempo, todo esto físico y material se va a deshacer, se va literalmente a volver líquido, se va a destruir por completo. Y eso es de lo que estábamos hablando un poco después de la muerte. Pero quiero hoy hablar un poquito sobre lo que nos va a llevar a ver en estos tres cuadros que hemos elaborado. Nos va a llevar a ver, por lo menos básicamente, nos va a llevar a observar lo que es en esencia la gran diferencia entre la muerte de alguien en Cristo y la muerte de alguien sin Cristo. Obviamente hay una tremenda diferencia, pero aunque ya la he explicado de una manera somera en la ocasión anterior, hoy lo que voy a hacer es
explicarlo de otra manera para que puedan tenerlo en cuenta. Vamos entonces a una primera imagen que quiero que se tenga en cuenta, donde dice iglesia y muertos en Cristo. Iglesia y muertos en Cristo. Ok, sé que tal vez no todos alcanzan a visualizarla, entonces lo que vamos a hacer es, si alguien puede tomarle una pantalla allí, o después vemos cómo hago, hacerles llegar esta imagen a ustedes, pero se las voy a compartir de esta manera. En la parte de arriba dice iglesia escatología postmortuoria, que es el suceso después de la muerte del cuerpo, del alma y del espíritu de todo ser humano. Ok, en cuanto a la iglesia, si ustedes ven allí, hay una gran diferencia cuando uno que muere en Cristo sucede. Es decir, ¿qué es lo que sucede cuando alguien muere en Cristo inmediatamente después, bíblicamente hablando? Diga, muerte. Ok, muerte, según el mismísimo apóstol Pablo, muchas veces se observa como la palabra dormir. Dormir no significa que están inconscientes, así como cuando uno está dormido en realidad no está inconsciente. El cerebro, algo del cerebro está trabajando y estamos en otra dimensión del cerebro, pero de todas formas no estamos como algunos creen que dormir significa no tener conciencia de nada. Al contrario, están mucho más conscientes del estado en el que se encuentran ahora, los muertos en Cristo. Dormir más bien hace relación, para los que han muerto en Cristo, a un descanso espiritual, a un proceso de paz indescriptible que tiene aquel que ha muerto en Cristo. Ahora, la palabra muerte, como van a ver allí, significa, diga, separación. ¿Qué es lo que se separa una vez que alguien muere? Diga, cuerpo, alma y espíritu. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 declara sin lugar a dudas la triconomía del ser humano. Dice que hay cuerpo, alma y espíritu. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Algunos creían que alma y espíritu era lo mismo, pero resulta que no. El espíritu, el alma y el cuerpo son tres aspectos diferentes, tanto que Hebreos capítulo 4 versículo 12, también la palabra del Señor dice que esta palabra tiene un efecto tan extraordinario y poderoso que puede partir el alma y el espíritu, pero también dice que puede llegar a las coyunturas, o sea, al cuerpo. En otras palabras, claramente la Biblia habla de que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, pero el orden es espíritu, alma y cuerpo. La mayoría de gente vive una vida sin Cristo porque se enfoca en el cuerpo, descuida el alma y está olvidado por completo del espíritu. El orden bíblico es empezar por el espíritu, su sanidad estará en su alma y su cuerpo va a ser un cuerpo no para gloria de Satanás, sino para gloria de Dios. Pero una vez que ocurre la muerte o ese dormir, se separa. Eso es muerte. Incluso la palabra muerte no significa cesación de la existencia desde el punto y óptica bíblico, sino que significa sencillamente separación. El cuerpo, el alma y el espíritu se separan. No obstante, hay esos tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. ¿A dónde va el cuerpo del muerto en Cristo? Al polvo. Es al final la sentencia profética, al polvo. Ahora, se puede llegar al polvo vía sepultura, que es el proceso normal, vía cremación, que es el proceso acelerado, o de cualquier otra manera, sea desmembramiento, sea degollamiento, sea quemados por la hoguera, como murieron muchos muertos en Cristo. Algunos fueron descuartizados, otros fueron aserrados, otros de ellos fueron crucificados, murieron de diversas maneras. Sin embargo, solamente todos finalmente, sea vía cremación, o sea vía, que es un proceso acelerado, o sea vía sepultura, finalmente van a cumplir la sentencia profética de que terminarán siendo parte de la tierra. Diga, polvo. Eso le pasa al cuerpo hasta del más ungido, es decir, no tiene nada que ver con que sea muerto sin Cristo o muerto con Cristo. El problema no es el cuerpo en realidad, el cuerpo va al polvo. Diga al que está a su lado, tu cuerpo y el mío, si morimos, se van a convertir en polvo. Ahora, ya claro está que ese proceso de convertirse en polvo tiene esos cuatro elementos de los que ya habíamos mencionado la vez anterior, que la parte médica los ha mencionado, que uno de ellos tiene que ver con ese momento donde entra el frío de la muerte, cuando empieza a descender la temperatura en el cuerpo, poco tiempo después de haber muerto. Luego viene ese momento donde viene por dentro un desorden impresionante y empieza sangre a ir hacia lugares
donde no iba, y por eso hay hematomas o morados, o como si hubiera algunas zonas del cuerpo de la persona que ha muerto, se acumula la sangre de una manera terrible. Luego viene otro proceso que se llama el proceso del rigor mortis, que le llaman ellos, que es cuando se endurece el cuerpo y ya definitivamente queda rígido. Y posteriormente viene el cuarto proceso, que es la cadaverina o la putrescina, que es el momento donde la parte, todo lo material empieza a caerse, a descomponerse, a desecharse literalmente, y solo quedan huesos. Y según algunos expertos dicen que se requieren por lo menos hasta unos 50 años para que un cuerpo en el proceso normal se convierta en polvo otra vez y se haga parte de la tierra. Eso es lo que le espera a todo ser humano que ha muerto. Por esa razón, solo pensando en la muerte, eso es algo que nos ayuda a nosotros como cristianos a entender que no hay nada más ridículo en la vida que ser orgulloso y arrogante. Hay gente arrogante y orgullosa porque tienen algo, porque aparentan algo, porque tienen algo de apariencia, algo de dinero, algo de fama, pero no se dan cuenta lo que les espera después. Las mismas bacterias, los mismos microbios, los mismos gérmenes, el mismo proceso de descomposición le espera a ese cuerpo. Algunos lo han hecho como un proceso acelerado, el asunto de la cremación, pero de todos modos no se libran de esa sentencia final de que el cuerpo vuelve al polvo como era. Diga conmigo, el hombre no se escapa de ninguna manera. Ahora, eso es la muerte. Segundo, cuando ya la muerte le llega al Hijo de Dios, ahorita me enfoco en muertos en Cristo, viene un dormir, que es una separación del cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo va al polvo como era, pero el alma, ahí es donde ya viene el problema. El alma de los muertos sin Cristo, ya vamos a ver dónde llega, pero el alma de los muertos en Cristo va a la presencia de Dios. Diga, presencia de Dios. Diga, paraíso de Dios. O como lo dice el apóstol Pablo, presentes a Cristo. Dice, estamos presentes al Señor. Eso es, su alma, que es su verdadero yo, es su esencia, es lo que usted realmente es la que tiene por lo menos tres elementos importantes. En el alma está las emociones, el intelecto y la voluntad. Es lo que usted realmente es. De allí vienen sus emociones, viene su inteligencia, su decisión, su capacidad de escoger o decidir, la voluntad. Y el espíritu del muerto en Cristo, porque como hay una separación, entonces desde el punto de vista escatológico postmortuorio, basado en Hebreos capítulo 12 versículos 22 al 23, se explica que el espíritu del muerto en el Señor va a Dios, como dice Eclesiastés, pero es enviado a un lugar específico llamado el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, o la Jerusalén celestial. Allí dice en Hebreos 12, por ejemplo, que hay compañía de ángeles, un tipo de espíritus, pero que son ángeles, pero también dice que allá están los espíritus de los justos hechos perfectos. En otras palabras, el alma va a Dios, el espíritu va a esa ciudad celestial, el espíritu hecho perfecto de los justos, y el cuerpo de cualquier manera va a llegar al polvo. ¿Hasta aquí vamos claros? Ok. Ahora, ¿qué le espera al muerto en Cristo antes de que ocurra el arrebatamiento? Porque estamos hablando de los dos eventos inminentes, la muerte y el arrebatamiento. Entonces diga, la primera resurrección. Ok, la primera resurrección es el momento donde los salvos, muertos en Cristo, porque hay gente que trata de ponerle trabas a Dios. Dice, bueno, ¿qué pasa con un hijo de Dios? ¿Qué sucede con el cuerpo de un hijo de Dios que lo desmembraron, tiraron parte del cuerpo al mar, parte del cuerpo lo hicieron picadillo por allá, otra parte del cuerpo? Es decir, ¿qué va a hacer Dios para resucitarlo? Como si a Dios le quedara difícil recomponer todo eso otra vez. Es decir, Eclesiastés dice que el hombre no tiene la capacidad de entender cómo crecen los huesos dentro del vientre de una mujer encinta, así ignoran la obra de Dios. De la misma manera como a Dios no le quedó grande hacer un cuerpo dentro del cuerpo de una mujer, mucho menos le quedará grande volver a traer el cuerpo de los que son suyos a la resurrección, un cuerpo glorificado. Aleluya. Ahora, yo le estoy explicando esto en los términos más sencillos posibles. La primera resurrección tiene o consiste en lo siguiente. Diga, unión.
Es decir, por supuesto, si muerte es separación, primera resurrección es unión. La muerte separa cuerpo, alma y espíritu, por consagrado que sea. Su cuerpo va al polvo o va al mar, va a cualquier lugar donde lo hayan lanzado su cuerpo, vía cremación, vía muerte normal y un proceso normal. Pero la resurrección es la unión del cuerpo glorificado. Es decir, ya un cuerpo, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, que se siembra este cuerpo mortal, corruptible, animal, este cuerpo que se desgasta, y se va a cosechar o se va a resucitar un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado o un cuerpo como el del Señor Jesucristo resucitado. Ahora, ¿qué ocurre en el momento de la resurrección? Por supuesto, ocurre, número uno, la unión del cuerpo glorificado, que será ese nuevo tabernáculo, esa casa, donde estará el alma salvada, el alma del salvo, el verdadero yo estará dentro de ese cuerpo, y el espíritu hecho perfecto del justo estará dentro otra vez. Ahora, una vez que ocurra esa primera resurrección y se una otra vez cuerpo glorificado, alma de salvo, con espíritu de justo hecho perfecto, ocurrirá para ellos el arrebatamiento de la iglesia. O sea, antes de ser arrebatados tienen que primero ser, diga, resucitados, para ser llevados, como ya lo hemos enseñado, al bimá de Cristo, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, pasarán por el proceso milenial y finalmente a la patria celestial. Eso sería muertos en Cristo. La segunda imagen que quiero presentarle tiene que ver con los vivos en Cristo. Es decir, esta es vivos en Cristo. En cuanto a vivos en Cristo, ¿qué sucede con los que viven en el momento del arrebatamiento de la iglesia? Porque acabamos de hablar de los que mueren en Cristo, todo el proceso, pero ellos van a resucitar de todas formas para ser arrebatados. ¿Qué pasa con los vivos en Cristo según la Biblia? Bueno, diga conmigo, no ven muerte, pero pasan por un proceso de transformación, usando las palabras bíblicas, transformación. Y vemos en Hebreos 11:5, que acabamos de leer, que es un tipo de la iglesia. Diga, tipo de la iglesia. Un tipo de la iglesia es algo que en el Antiguo Testamento es una, digámoslo de esta manera, una sombra, una figura de la iglesia representativamente hablando. Y uno de esos tipos de la iglesia antiguo testamentariamente hablando es Enoc. Enoc fue un hombre que por un lado fue arrebatado, por otro lado caminó con Dios, por otro lado dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios y además no vio el mismo proceso normal de muerte que todo ser humano tendrá. Cuando alguien que vive en Cristo esté en el momento exacto del arrebatamiento, que será en un abrir y cerrar de ojos, y otras versiones dicen solo en un abrir de ojos, es decir, mucho más rápido que un abrir y cerrar de ojos, en ese momento ocurrirá un proceso de transformación de este cuerpo corruptible a un cuerpo de gloria incorruptible. Primera los Corintios 15, 51 al 52, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 17, describe con más detalle el asunto del proceso del cuerpo de los que estemos vivos en Cristo hasta el momento. Una vez que haya ocurrido esa transformación, ocurrirá el arrebatamiento para ser llevados al tribunal de Cristo, bodas del Cordero, milenio y patria celestial. Eso de una manera bastante rápida, referente al proceso postmortuorio del muerto en Cristo y al proceso de transformación del vivo en Cristo. ¿Hasta aquí vamos claros? Ok, bueno, espero ir lo más claro posible. La tercera imagen que elaboré para poder explicarme un poco es la siguiente. Allí usted encuentra perdidos y entre paréntesis muertos sin Cristo. Diga, muertos sin Cristo. Por supuesto, están perdidos, ya no hay esperanza. ¿Qué pasa con los muertos sin Cristo? ¿Qué pasa con la gente que no recibió a Cristo, teniendo oportunidad de hacerlo o aún no teniendo oportunidad? Porque algunos me han preguntado acerca de qué pasa con las tribus indígenas y aquellos que nunca conocieron ni oyeron del Evangelio. Ahora mismo en el mundo millones de personas que aún no han oído del Evangelio. Romanos dice claramente que los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Es decir, por el solo hecho de ser pecadores están perdidos. Así sea la tribu más recóndita, y cuando van a investigar todos ya tienen conciencia de lo espiritual y van a ser juzgados por su conciencia.
que es la voz de Dios dentro de todo ser humano. El problema es que terminan adorando a la luna, al río, a los árboles, se vuelven animistas, se vuelven chamanes, se vuelven brujos, etcétera, y en lugar de acercarse a Dios terminan alejándose más de Dios. Y los que conociendo también pecaron, por este conocimiento de la ley, del conocimiento, van a ser juzgados si mueren sin Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Otra vez el mismo proceso: muerte, separación, cuerpo, alma y espíritu. Le pasa lo mismo, es llevado literalmente su cuerpo al polvo, vía sepultura, vía cremación, o de cualquier manera que muera, va al mismo lugar. Aquí no hay diferencia, la diferencia radica con su alma. La palabra antiguo testamentaria para lugar de almas de muertos es la palabra Seol, que aparece en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Y la palabra del Nuevo Testamento que habla sobre el lugar de las almas de los muertos es la palabra Hades. Diga Hades. Esa palabra Hades sencillamente significa lugar de almas de muertos. Aquí entonces hay un detalle que tener en cuenta, y es que una vez que alguien muere sin Cristo, su alma va al Sheol, al Hades, que es el lugar de tormento o el infierno. Eso es a grosso modo. Apocalipsis 20 dice que finalmente ese Hades va a ser lanzado, o ese infierno, dentro de otro lugar peor que el infierno, que es el lago de fuego, donde ya no es lugar de almas, sino lugar de cuerpos que no se van a destruir nunca, donde hay almas de perdidos y donde habrá lo que vamos a mencionar ahorita, los espíritus de los contaminados. Ahora, así como hay una Jerusalén celestial, también en escatología postmortuoria se ha entendido que existe algo que se llama la Babilonia espiritual. Babilonia, la palabra Babel viene de confusión, Babilonia tiene que ver con confusión. La gente que ha muerto sin Cristo, su alma se va al Seol, lugar de tormento. Jesús lo describe con detalles. ¿Qué es estar en ese lugar de tormento? Lugar donde hay conciencia, donde hay recuerdos, donde hay desesperación, donde se pide misericordia, pero ya no hay misericordia. Amados, para los que aún no tienen a Cristo, hoy hay oportunidad para recibirlo. Después de muerte ya no hay opción, ya no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Pero el Espíritu, dice Eclesiastés, que vuelve a Dios que lo dio, pero Él es el juez del universo y no va a ser enviado al mismo lugar, porque su espíritu estaba muerto, su espíritu estaba contaminado, su espíritu había sido contaminado. Así que según Apocalipsis 18:2, usted encuentra que en Apocalipsis 18:2 se habla de que Babilonia espiritual es guarida de demonios, pero también de espíritus inmundos. Y algunos han entendido que la palabra espíritus inmundos no se refiere a demonios como tal, sino a espíritus de gente contaminada. Así como en Babilonia hay demonios y hay espíritus de gente contaminada, también en la Jerusalén celestial hay ángeles y hay espíritus de justos hechos perfectos. Ahora, el espíritu va a Babilonia espiritual, que es un lugar de confusión impresionante, y allí reposan por un tiempo los espíritus inmundos y contaminados de aquellos que se perdieron para siempre. En otras palabras, señores, ni el espíritu de los perdidos tiene esperanza, ni el espíritu, porque su espíritu también fue contaminado. Su alma pues mucho menos. Ahora, ¿qué le espera a los perdidos? Después de estar eventualmente en el infierno, en el lugar de tormento, ese lugar indescriptible, que no hay nada en el mundo que pueda describir para que la gente entienda lo pavoroso del lugar, donde estará su alma eventualmente, tendrá que venir un evento que se llama, diga, segunda resurrección. Solo para hablar cronológicamente, la primera resurrección, que es la de la iglesia, ocurrirá como mínimo 1007 años antes de la segunda resurrección. Usted dice, ¿cómo sabe? Porque el milenio son 1000 años y 7 años de tribulación, gran tribulación, y la iglesia es arrebatada antes. Como mínimo 1007 años antes ocurre la primera resurrección, la de los salvos, pero 1007 años después viene la segunda resurrección. ¿Qué ocurre? Así como cuerpo es separación, resurrección es unión. Y en la unión de la resurrección,
de los perdidos, vuelve un cuerpo resucitado, que obviamente no va a ser destruido, para que esté en un lugar confinado, del cual la Biblia dice que es lago de fuego y azufre, un lugar demasiado espantoso, donde se une el cuerpo resucitado con el alma perdida y el espíritu contaminado del inmundo. Y finalmente son llevados al trono blanco o juicio final, que es un lugar inimaginablemente pavoroso también para ellos, porque quedarán en un silencio absoluto. Allí ante el trono blanco nadie tendrá posibilidad de tener excusas para explicarle a Dios por qué fue que no le entregó su vida a Cristo, por qué fue que no se... Allí ya no hay oportunidad alguna y finalmente son lanzados al lago de fuego. Destino espantoso este, pero real. Mucha gente quisiera que esto fuera un cuento de hadas. Mucha gente quisiera que esto fuera solamente la descripción del infierno que hizo un imaginario escritor hace muchos años, pero que lo hace en un tono más bien burlesco de el infierno. Pero aquí estamos hablando de algo real. La Biblia dice que lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Estamos hablando de algo mucho más real que lo que se puede tocar y palpar, algo que es eterno. Ok, aquí entonces describimos a grosso modo y en resumen lo que tiene que ver con el proceso postmortuorio, tanto del muerto en Cristo como de los vivos en Cristo. Muy bien, he tomado aquí, se me ha ido un buen tiempo solamente explicando esto. Voy a procurar entonces entrar en lo que queremos corresponder ahora, para ver si usted la tiene clara, que yo creo que sí, porque son muy inteligentes. Volvamos a la imagen normal. Muy bien. Cuando un muerto en Cristo muere, ¿su cuerpo dónde va? Al polvo. Bajo cualquier vía, al polvo al final. Ok. ¿Su alma dónde va? A Dios, al paraíso de Dios, ante Cristo, ante la presencia de Cristo. Ok. Hoy vamos a ver algunos versículos sobre ello. ¿Su espíritu dónde va? Su espíritu va a Dios, pero ¿dónde va el espíritu de los justos? A Jerusalén, la ciudad de Dios, a Sión, o a ese lugar especial donde hay ángeles, pero también hay espíritus de justos. Muy bien. Cuando un muerto sin Cristo pasa por el proceso de separación llamado muerte, ¿su cuerpo dónde va? Ok, es igual. ¿Su alma? Al Seol, muy bien. Hades, infierno, lugar de tormento, muy bien. Lugar temporal, en cierto modo, para esas almas. Y finalmente, ¿su espíritu dónde va? A Babilonia espiritual, un lugar de confusión donde hay demonios, pero también espíritus de inmundos, gente que contaminó su espíritu. Muy bien. Aquí entonces vamos a procurar entrar y tocar los aspectos que no habíamos tocado en el mensaje inmediatamente anterior. Lo que quiere decir que solamente hay dos opciones ante cada uno de estos eventos. En cuanto a la muerte, hay una opción y es morir sin Cristo para estar eternamente condenado, o morir con Cristo para estar eternamente salvo. Y en el arrebatamiento también hay dos opciones: o se van o se quedan. No hay más opciones. Ahora, ya hemos explicado algunos detalles. Hoy quiero entrar de lleno. Ya leímos la escritura de Lucas en el capítulo 16, versículo 22, donde dice que Lázaro murió y fue llevado en su alma al paraíso de los judíos. No voy a detenerme ya en explicar la diferencia de lo que había antes de la muerte de Cristo. Ya lo explicamos en el mensaje anterior, de por qué tanto los salvos como los perdidos descendían al mismo Seol, al mismo Hades, y estaban en lugares distintos. Unos en el paraíso de los judíos, seno de Abraham, y otros estaban en el lugar de tormento. Eso ya lo explicamos en el mensaje anterior. Ahora, sabemos que lo que sí marcó la diferencia fue la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Los 3 días y 3 noches que Cristo estuvo en las partes más bajas de la tierra, fue hasta el mismo infierno para rescatar a los cautivos, porque aunque estaban salvos, estaban cautivos bajo el imperio de la muerte, solo que en un lugar de reposo, mientras que los otros ya no tenían esperanza. Cuando Cristo muere, según Efesios capítulo 6, dice la Biblia que al morir Él hace todo un trabajo extraordinario, y no solo eso, sino que cuando resucita,
cita, dice que llevó consigo, dice en varias versiones de la Biblia, a los que estaban cautivos, los llevó a su presencia y dio dones a los hombres. Ok, por esa razón, luego de la muerte de Cristo, ya nadie va al paraíso del que Jesús le dijo a aquel ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, pero no en el paraíso de Dios, era en el paraíso de los judíos, en el paraíso en el seno de la tierra. Muy bien, que era un lugar temporal en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que yo quiero ahora enfocarme es en, reflexionando sobre la muerte. Me encontré el día de ayer esta revista de Ecos de Pentecostés, la publicación número 73, que es una revista que es oficial de la iglesia Pentecostés, y me gustó mucho una traducción que hicieron en la página número 12 de un artículo de una de las páginas de la Iglesia Internacional, que originalmente estaba en inglés, y un pastor llamado el pastor Acevedo, Isaac Acevedo, hizo esta traducción. Se llama ¿Después de la muerte qué? Sacuda un poco al que está a su lado y dígale: ¿después de la muerte qué? Me gustó muchísimo y lo dice, lo que yo quisiera decir lo dice allí en resumen, por eso más bien lo voy a leer. Dice: ¿puede alguien pensar en una pregunta más relevante que la que acabamos de hacer? ¿Después de la muerte qué? Todos nosotros pasamos por el estrecho pasillo que conduce de esta vida al próximo, el pasadizo que nosotros llamamos la muerte. Todos vamos a experimentar la transición a un nuevo reino, otra existencia más allá de esta vida, del mundo que hoy conocemos. Permítanos por un momento considerar la experiencia personal que nosotros tendremos con la muerte. Un día, nuestras manos se plegarán a nuestro pecho sin vida y nuestros ojos se cerrarán cuando nuestro cuerpo tome su último viaje hacia el cementerio. Quiero que vaya imaginando lo que estamos leyendo acá. Las cortinas púrpuras se dibujarán. El camello negro de la muerte, dijo alguien, se arrodillará para cada uno de nosotros en nuestra puerta, y no tendremos más remedio que montar y cabalgar hacia el desierto de la oscuridad. La muerte no hace acepción de personas. Más allá de la vida, ¿qué? Solo podemos especular sobre ciertos espacios o aspectos del futuro, sin saber mucho de lo que contiene, pero nosotros sí sabemos quién es el que tiene el futuro en sus manos. Y Él es quien nos ha revelado gran parte del futuro para nosotros. Aquel que conoce el fin desde el principio. El futuro, así como el pasado, revela en su palabra que al morir, el cuerpo vuelve a la tierra, mientras que el espíritu va a un destino temporal a la espera del juicio final. Cada uno de nosotros en esta vida determina cuál será su destino. Dependerá de la respuesta al plan de redención que el Señor Jesucristo diseñó para la liberación del pecador de la condenación eterna. Podemos ascender a un lugar de paz en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo declara en 2 Corintios 5:8. Es posible que podamos vivir eternamente en un lugar de felicidad, gozo y satisfacción, sabiendo que nuestra redención se ha completado, que hemos terminado nuestra carrera en la fe y que estamos siendo recompensados. O podemos descender a un lugar de sufrimiento para ser detenidos hasta el juicio final, para después ser condenados al castigo eterno del lago de fuego. Mateo 25:46, Lucas 16:22 al 26 y Apocalipsis 20:11 al 15. Ambos lugares son, en cierto sentido, temporales, porque nosotros esperaremos hasta que nuestras almas se reúnan con nuestros cuerpos en la resurrección. El Señor Jesús describió la resurrección en Juan 5:28 al 29, y a su vez el apóstol Pablo habló en detalle de la primera resurrección en 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. La resurrección de los justos y la resurrección de los impíos están separadas por 1000 años de paz en la tierra. Apocalipsis 20:2 al 7. Los justos de la época actual son aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, bautizados en su nombre y llenos de su Espíritu Santo. Los impíos son los que se han negado a rendirse a las exigencias del Evangelio. La recompensa final para los justos.
Para aquellos que son salvos, habrá una ciudad no hecha con mano, la Nueva Jerusalén. Esta ciudad es descrita en Apocalipsis capítulo 21 como la morada eterna de los redimidos. En esta ciudad no existirán las casas, en esta ciudad no existirán las cosas malas que se encuentran o se practican en las grandes ciudades hechas por la mano del hombre. No existirá el crimen ni la violencia en ninguna de sus manifestaciones. El pueblo de Dios caminará las calles de oro sin ningún temor a ser molestado. Apocalipsis 21:18 describe los materiales con los que están hechos los muros de esta ciudad. Uno de ellos era el jaspe, la ciudad misma hecha de oro puro. No habrá allí necesidad del sol ni de luna, porque el Cordero será la luz de la ciudad. Apocalipsis 21:23. Y maravilla de maravillas, los redimidos disfrutarán de las bendiciones de esta ciudad eternamente. El destino de los malvados. Pero los incrédulos, en contraste, tendrán como destino el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Las únicas emociones que existirán allí serán la angustia y el pesar, y de ese lugar nadie podrá escapar. El presente determina el futuro. La eternidad no tiene fin. El estado futuro de una persona es totalmente dependiente de lo que vive y hace en el presente. Por lo tanto, usted decidirá su destino eterno. Debe creer en el Señor Jesucristo. Es asunto de fe y no de méritos. Consideremos hoy la cercanía de nuestras almas con la cita de la muerte. David declaró solemnemente: apenas hay un paso entre mí y la muerte. 1 Samuel 20:3. La muerte es un paso seguro y sin embargo es un paso incierto en cuanto a tiempo, lugar y forma. Es además un paso de aislamiento en cuanto se refiere a todo ser humano. Solo el Señor Jesucristo puede ir con nosotros a través de ese valle oscuro. ¿Usted está listo para ese momento y para seguir rumbo a la eternidad? La palabra de Dios enseña cómo prepararse para la eternidad y disfrutar de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Eso es algo que nos lleva a reflexionar de una de las realidades más sorprendentes que todo ser humano debe atravesar. Como pueden ver, tenemos que entender, amados, todos los aquí presentes, que lo único seguro que tenemos es solamente que nuestra vida esté bajo la poderosa mano de Dios. Del resto estamos perdidos. No habría esperanza, no había opción, no había oportunidad. Ahora, ya hemos dicho algunas verdades acerca de la muerte. En la ocasión anterior fui demasiado rápido para decirlas, pero solamente se las recuerdo citando algunas escrituras. Número uno, según la Biblia se dice en Job 14:5, ciertamente, hablando de su vida y de la mía, sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste límites, los cuales no pasará. Una versión de la Biblia dice que cuando ya llega el momento de morir, no se le dará ni un minuto más. Diga conmigo, la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es el resultado del pecado del hombre. Según Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Esto incluye las tribus aborígenes más recónditas, porque hay gente que trata de hacer esa pregunta como para justificar al ser humano. Dice la Biblia que el ser humano es inexcusable delante de Dios. Romanos 6:23 expresa: porque la paga del pecado es... Pero aquí está la otra cara de la moneda, y es la que estamos hoy predicando aquí. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Porque sí hay esperanza ante la misma muerte. Por otro lado, y quiero hacer este comentario, yo escribí hace un tiempo un pensamiento que decía: y si la muerte nos sorprendiera. Sin embargo, alguien con las mejores intenciones, claro está, incluso es una persona que aprecio mucho y es una hermana de mucha bendición, hizo un comentario por el malentendimiento de
primero del pensamiento, lo que transmitía el pensamiento, pero una de las cosas que decía es: a los hijos de Dios la muerte nunca los va a sorprender. Y tomaba como ejemplo el texto bíblico que dice que Pablo, el apóstol Pablo, dice: ya la hora yo ya estoy para ser sacrificado y la hora de mi partida está cercana. Pero claro que Pablo sabía que se iba a morir, porque él iba a morir bajo el imperio romano en manos de Nerón, y a ellos le decían el día que lo iban a matar. Ellos sabían, era obvio que él iba a saber que iba a morir. Luego toma como ejemplo a David. Resulta que la Biblia dice que llegaron los días en que David iba a morir, y él llama a su hijo para darle un consejo, tratarle de dar de los mejores consejos de su vida. Pero resulta que en la edad avanzada, la situación que él tenía, es lógico que él sabía también que se iba a morir. Es decir, lo que sí es cierto es que la muerte es una realidad inevitable e incierta. Saben que se van a morir, pero no saben exactamente el segundo en el que se van a morir. Es decir, hay mucha gente que nos ha llamado a veces, cuando sienten que se van a morir, llaman a la familia, llaman a mucha gente, a veces llaman al pastor, y uno está ahí presenciando, orando por esas personas, porque ellos dicen: siento que me voy a morir. Pero no saben el momento en el que se van a morir, solo sienten que se van a morir. Ahora, nadie sabe el día que va a morir. Lo único cierto es que vamos rumbo a la muerte. La muerte es un hecho real, un asunto muy personal. Hebreos 9:27: así como está decretado, dice una versión de la Biblia, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este es un asunto tan tremendo que hay gente que, cuando quiere salvar de morir a un ser amado, que es lógico y es apenas normal, se aferran al cuerpo, pero resulta que el cuerpo nada tiene que ver allí. Obviamente se puede morir por muerte cerebral, por un asunto cardíaco, pero el problema es que no tiene que ver con el cuerpo como tal, el proceso de la muerte, sino con algo que usted no puede detener, y es el alma. Con algo que usted no puede quitar, y es el alma. Ahora, por otro lado, existe, además de ese proceso de destrucción del propio cuerpo, una realidad bíblica según el Salmo 48:14, y es que hay vida después de la muerte. Diga: vida después de la muerte. Note una cosa: según la Biblia, usted va a el Génesis y usted encuentra que hubo un momento donde hubo lo que se llama la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, ¿cierto? Usted recuerda que todas las naciones, bueno, de acuerdo a su lenguaje, todas las gentes se distribuyeron de acuerdo al idioma que ellos tenían. Lógicamente que todos ellos venían de una misma lengua, de un mismo idioma, de una misma fe, de una misma creencia. Bíblicamente ha sido muy claro siempre el hecho de que hay vida después de la muerte. No obstante, una de las realidades que se deben entender es que cuando uno estudia lo que es religiones, sectas, creencias, tribus, o uno estudia lo que tiene que ver con la parte de las diferentes culturas alrededor del mundo, incluidas las más recónditas en las montañas más alejadas donde no hay tecnología ni nada por el estilo, todas las culturas y las religiones, en su gran mayoría, con diferentes conceptos finalmente, pero todos terminan creyendo en lo mismo, y es que sí hay vida después de la muerte. ¿De dónde aprendieron eso? De que el ser humano, por naturaleza, después de Adán, después de Eva, después de Noé, los primeros padres, después de la confusión allí, llevaron toda esa misma información a todo el mundo, y por eso todo el mundo sabe. Lastimosamente, como es Satanás siempre un astuto ser engañoso, algunos creen en la reencarnación, como el hinduismo. Otros creen, por ejemplo, en el asunto de lo que es la transmigración de las almas. Otros creen en la no existencia de un infierno eterno. Es decir, algunos dicen: sí, eso es algo temporal, pero no es eterno. Nosotros sí creemos en la existencia de un lugar, un lago de fuego que es eterno, un destino eterno. Pero existe infinidad de creaciones. El punto aquí es, o de creencias, el punto aquí es que sí existe con claridad ese asunto de que hay vida después de la muerte. Salmo 48:14 no lo podía decir de otra mejor manera. Para los que somos salvos dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amado, vale la pena ir tomado de la mano del Señor Jesucristo. Aleluya. Por otra parte, la muerte, una cuarta verdad sobre la muerte, es que la muerte
para el Hijo de Dios es un enemigo vencido. ¿No lo comprendieron o no lo escucharon? La muerte para el Hijo de Dios es un enemigo vencido. Tampoco lo tomaron bien claro. La muerte para el Hijo de Dios es un enemigo vencido. Ok, ya lo van entendiendo un poco. Jesucristo es el antídoto contra la misma muerte. La Biblia dice en Juan 11:25, indica así: yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oseas capítulo 13 versículo 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, tu compasión será escondida de mi vista. Lo dice el Señor. La muerte entonces es la puerta de entrada a la eternidad. La muerte es donde verdaderamente comienza la vida de un hijo de Dios. En un mensaje el pastor Manuel Carvajal dijo que la muerte es la continuidad de la vida, y tiene mucha razón. Un hijo de Dios, y este es el punto que hay que tener en cuenta, y es que aunque pasa por la separación, un hijo de Dios realmente no está muerto. Su cuerpo duerme, pero eventualmente pasará el proceso después de la muerte, pero su alma vive en la presencia de Dios. Su alma vive, es decir, realmente dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Tanto los perdidos como los salvados están vivos en su presencia, solo que unos delante de su presencia y otros lejos de su presencia para siempre. Vamos a ver unas cuantas escrituras para tener un poco más ese asunto. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a ver aquí algunos. Capítulo 5, versículos 6 al 14. Los que vamos a leer ahora no son la iglesia. Es decir, de aquí en adelante ya dijimos dónde está el alma de los muertos en Cristo, la iglesia, en la presencia del Señor. Ok. Pero los que no son iglesia, los mártires que morirán en tiempos tribulacionarios, también tienen esa alma en un lugar especial. Apocalipsis 5, 6 en adelante dice: y miré, ¿están allí? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, esos 4 seres vivientes son como los representativos de las cortes angelicales, y en medio de los ancianos, esos ancianos son los representativos de la iglesia. Dice: estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, o sea, cuernos es poder, tenía todo el poder. 7 es perfección, tenía perfección de poder. 7 ojos, ojos es conocimiento, tenía perfección de conocimiento, los cuales son los 7 espíritus de Dios. No significa que hayan algunos 7 dioses, no, lo que está hablando es de perfección de presencia, o sea, es omnipresente. Solo Cristo es todopoderoso, todo conocedor y está en todo lugar al mismo tiempo. Ok. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto es una manifestación de la visión de cómo el Señor vino a abrir ese sello. Cuando expliquemos algún asunto de unicidad, voy a explicar acá. Luego dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, es decir, las cortes angelicales y la iglesia, los que ya estaban salvos ante la presencia del Señor, dice acá, literalmente, aquí está hablando de ancianos, diga iglesia. Eso significa que la iglesia está allá, su alma está en la presencia del Señor. Si usted lee el capítulo 4 versículo 1 de Apocalipsis, esto ocurre después del arrebatamiento. Es decir, está describiendo que los ancianos, la iglesia, ya está en el trono, ya está en la presencia del Señor. Pero dice algo más interesante todavía. Dice acá, tenían arpas. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Es decir, la iglesia tiene arpas en sus manos y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Obviamente esto habla de la iglesia, pero luego dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con él sobre la tierra. Ahora continuamos leyendo: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
El cordero que fue inmolado, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Los cuatro seres vivientes decían amén. O sea, las cortes angelicales decían amén, y los 24 ancianos, que son representativos de la iglesia, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Primer detalle a destacar. Aquí en Apocalipsis 5:6 está diciendo que la iglesia, después de ser arrebatada, está ante la presencia del Señor junto a los ángeles. Ahora, si usted va más adelante, en el capítulo 6, versículos 9 en adelante, aquí describe a otros que están ante la presencia del Señor, y estos no son la iglesia. Mire, 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, diga almas, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Está hablando de los mártires de la tribulación. Luego dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Ellos claman por venganza, y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Por qué estoy leyendo esas escrituras? Sencillamente para demostrar en Apocalipsis 5:6 al 14 que la iglesia, en representación de esos cuatro ancianos, está en el trono de Dios. Después de muertos van a la presencia de Dios. Ok, lo mismo en Apocalipsis 6:9 al 11 vemos cómo los mártires de la tribulación están ante el altar. Dice literalmente, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Apocalipsis 7:9 al 11 o 9 al 17, que por tiempo no lo vamos a leer, describe las almas de otra gran multitud de gente que morirá como mártir en la gran tribulación, que tampoco es la iglesia. Dice, después de esto miré, y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La iglesia no tiene palmas o palmeras en las manos, sino que tiene arpas en las manos, mientras que estos tienen palmas, palmeras en las manos. Y ellos también declaran que la salvación le pertenece a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos. Hace diferencia entre esa multitud, que es los salvos gentiles que van a morir como mártires en la gran tribulación, y los ancianos, que es la iglesia, y de los cuatro seres vivientes, que son las cortes, los representativos de las cortes angelicales. Si usted sigue leyendo, en el versículo 14 dice que esta gran multitud son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿La iglesia pasará o no por la gran tribulación? Claro que no, la iglesia ya está en el trono desde el capítulo 4, y capítulo 5 está en la adoración celestial, capítulo 6, capítulo 7 se describe ya tribulación y gran tribulación. Ya la iglesia está en el cielo y no en la tierra. Estos morirán en la tierra como mártires durante la gran tribulación. Incluso este ya es el 10º mensaje, ya hemos explicado algo sobre eso. Ahora, Jesús, después de resucitado, dijo: no temas. Apocalipsis 1:18, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Por eso vale la pena confiar en el Señor. Así que, en conclusión, referente al tema de la muerte, el Salmo 103, 15 al 16 dice: el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. La Nueva Biblia al día. La Biblia dice en el Salmo 90:10: algunos llegamos hasta los 70 años, quizá alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellas pasamos nosotros. En otras palabras,
No se necesita ni siquiera estar anciano para morir, ni enfermo para morir, solo se necesita estar vivo para morir. En cuanto a la muerte, pero en cuanto al arrebatamiento, como ya vamos a ahondar más sobre el arrebatamiento en otro mensaje posterior a este, solo menciono detalles muy básicos. En 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, tenemos unos minutitos aquí en mi cronómetro. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Algo bien interesante es que ahí en ese texto aparece que seremos, diga, arrebatados. Algunos dicen que el arrebatamiento es el invento de un personaje que existió hace no mucho tiempo y que este personaje fue el que inventó la ideología del arrebatamiento, del rapto. No obstante, eso es mucho más antiguo que este personaje. Este personaje lo que afirmaba era lo que ya la Biblia decía en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. El arrebatamiento de la iglesia se lo conoce con varios nombres y no vamos a pelear por la forma de decirlo. Algunos hacen una algarabía cuando se menciona el nombre rapto de la iglesia. Dice, pero es que no puede ser rapto porque el Señor no viene a raptar, no viene a robar. Bueno, una cuestión tremenda. Llámele rapto de la iglesia, llámele recogimiento de la iglesia, llámele traslado de los santos, arrebatamiento de la iglesia, levantamiento de la iglesia. Incluso se le llama la esperanza bienaventurada. Lo que la iglesia está esperando se llama, diga, la esperanza bienaventurada. Ahora, la palabra griega para arrebatamiento es la palabra arpazo, que significa arrebatado, sacado con poder o con fuerza. Y eso mismo es lo que significa rapto, es sacar con fuerza o sacar con poder. En otras palabras, según la concordancia y diccionario del griego y hebreo Strong, esa palabra significa tomar, llevar por la fuerza, arrancar, jalar, redar, llevar lejos, tomar hacia afuera, sacar con poder. Hermano, llegará un momento que los que son salvos, sea que hayan muerto, tengan que resucitar, o sea que estén vivos, tengan que ser transformados para ser sacados con poder de esta tierra. Van a ser tomados por Dios, van a ser jalados, van a ser llevados lejos a su presencia, van a ser tomados hacia afuera o vamos a ser sacados con poder. Hermano, algo que me llama la atención es que la raíz de la palabra arpazo en griego es la palabra aireoemai, y esa palabra significa escoger, preferir o elegir. En otras palabras, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? No cualquier gente, sino los escogidos de Dios, los preferidos de Dios, los elegidos de Dios. Y aquí en esta mañana hay escogidos, preferidos y elegidos de Dios. Dice la Biblia que los que están con Él son los llamados, son los elegidos y son los fieles. ¿Habrá alguno de esos aquí en esta mañana que pueda alabar a Dios por su bendición, por su gracia, por haberle escogido, por haberle llamado? Alabado sea el nombre del Señor. Así que el arrebatamiento es para no cualquier clase de gente, sino para gente que califique, que fue elegida, preferida, escogida. El arrebatamiento de la iglesia es el momento glorioso en el cual todos los que hemos confiado en Cristo, y escuche esto, no solo como Salvador, que muchos lo ven a Él como el Redentor y Salvador, sino como el Rey, como el que gobierna nuestra vida. Todo el mundo lo quiere como el Salvador, como el que hace milagros, como el que sana enfermos, como el que echa fuera demonios. Pero es que Él es el Rey. Aquí se hace lo que Él dice, aquí se le obedece a Él, se vive para Él. Los que lo tienen como Salvador y como Señor, seremos transformados y sacados de este mundo para encontrarnos con Jesús en las nubes. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, empezando por quien les habla, pero hay unas alturas a las que no le tengo miedo. Y es a esas alturas cuando vaya en un cuerpo glorificado, porque lo demás puede fallar. Ese cuerpo glorificado tomado de la mano de Dios no va a fallar. Amados hermanos, siempre y cuando estemos vivos para el momento del arrebatamiento, Dios nos va a transformar en un cuerpo glorificado. Pero si el arrebatamiento de la iglesia ocurriera después de que usted o yo hayamos muerto, entonces primero resucitaremos y luego seremos arrebatados por el Señor para encontrarnos con Él en las nubes y así estar con el Señor para siempre. Esto es el arrebatamiento en esencia. 1 Corintios 15,
versículos 50 al 58, que en el otro mensaje donde voy a hablar sobre la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, voy a leer más a fondo esos versículos. Finalmente debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para morir? ¿Estamos preparados para ser llevados por el Señor en el arrebatamiento cuando Él venga en su venida por su iglesia? Y si no lo estamos, es tiempo de meditar en lo que la Biblia dice. Santiago 4, 13 al 17 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Todo el mundo anda haciendo planes para de aquí a 10 años y ni siquiera sabe si va a estar vivo de aquí a 10 minutos. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice la Biblia, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero noten, no es una frase de cajón, si el Señor quiere, no. Cuando dice si el Señor, la palabra curio, Señor, está diciendo mi rey, mi jefe, al que le sirvo, el que me gobierna, el que me domina, el que me controla. No es simplemente decir si el Señor quiere, no, es el que lo domina a usted. Si usted vive bajo la voluntad de Dios, entonces hará ciertas cosas. Pero hay gente que usa esta frase y ni siquiera lee la Biblia. ¿Por qué? Eso no es para que sea un dicho, porque hay gente que lo toma como un dicho. Si Dios quiere, Dios mediante. Pero ese no es un dicho, debe ser una realidad. Usted no se atreva a decir que el Señor es su Señor si usted ni siquiera vive en obediencia. Señor significa alguien a quien se le sujeta, se le obedece, alguien que está en control. Dios dice en su palabra algo muy hermoso, y es que sí hay esperanza ante la muerte para aquel que vive para Dios. Eclesiastés 9:4 menciona que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor un perro vivo que un león muerto. El mismo Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Juan 11:25. El salmista David dijo: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Salmo 23:4. El apóstol Pablo dijo: pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Segunda a los Corintios 5:8, versión DHH. Hay un pensamiento basado en Filipenses 1:21 que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo escribí un pensamiento basado en esa escritura, y es: nadie puede morir para estar cerca de Cristo si vivió totalmente alejado de Él. Porque es que todo el mundo dice que descanse en la paz del Señor, y era el más impío de los más impíos que podía existir. El borracho, el hombre que ha vivido una vida perversa, burlándose de Dios, burlándose de la Biblia, pisoteando las cosas del Evangelio, y dicen que descansó en la paz del Señor. Tratan de engañarse a sí mismos. Pero en realidad, para poder morir y estar cerca de Cristo, hay que aprender a vivir cerca de Él aquí en la tierra. De lo contrario, no podemos vivir con ilusiones, con mentiras en la mente, con cuentos que no son realidad. La única alternativa para estar seguros ante la muerte o preparados para el arrebatamiento de la iglesia es tener a Jesucristo como el dueño, el Salvador y el Señor absoluto de nuestra existencia. Pero ¿cómo usted puede decir que Jesús es su Señor si ni siquiera es bautizado? Si la Biblia dice que los que hemos muerto en Cristo somos del Señor. Solo llegamos a ser de Él, propiedad suya, después del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 14, 8 al 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En otras palabras, los que murieron en Cristo tienen esperanza. Los que viven en Cristo también tenemos esperanza. Póngase de pie allí donde está en esta preciosa mañana. Qué bueno es poder meditar en la palabra de Dios.
Diga al que está a su lado, estamos en enseñanza bíblica. Y qué importante es que usted y yo podamos entender que Dios nos está hablando ahora a tiempo, ahora que hay oportunidad, ahora que usted está vivo. Yo quiero en esta mañana que terminemos orando por aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas. Porque, hermano, la peor tragedia del ser humano es morir para estar eternamente separados de Dios. Eso sí que es tragedia. Eso sí que es algo que no tiene nombre. Pero mis amados, qué bueno que podamos decirle a Dios que nos ayude a estar preparados, que nos ayude a estar listos para ese momento. Así como usted no sabe cuándo va a morir, tampoco sabe cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que sí sabemos es que ocurrirán ambos eventos. Así que donde estamos, cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a decirle a Él que nos dé la gracia de poder ser gente que viva conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Dios y Padre, en esta hora te damos gracias una vez más por darnos, Señor, esta nueva oportunidad, este nuevo día, este nuevo privilegio, Señor, de poder estar reunidos, Señor, en torno a tu palabra. Es tu palabra la que despierta nuestra conciencia. Más que palabra de Dios, más que palabra, Señor Jesús, de hombre, es tu palabra, Señor. Porque tu palabra es la que aviva, es la que despierta, Señor, lo más profundo de nuestra conciencia, Señor, y nos lleva a tomar cambios, determinaciones, nos lleva a recapacitar, nos lleva a reflexionar, nos lleva a entender que no podemos vivir de cualquier manera, y mucho menos vivir con la falsa ilusión de que voy a estar con Dios en el cielo cuando no tengo ni tiempo para Dios en la tierra. Señor, yo te pido que nos ayudes a ser gente que vive con una mentalidad celestial, a ser gente que vive con una mentalidad de reino aquí en la tierra, a ser gente que vive todos los días, como dijo el apóstol Pablo, vivir para Cristo, para poder morir y ser más que ganadores, más que vencedores. Necesitamos, Señor, estar preparados. No permita, Señor, que las bagatelas de esta vida, las distracciones de esta vida, las cosas que no tienen ningún sentido, que no edifican y que no sirven para nada, Señor, nos arrebaten el tiempo, ni lo más importante, que es la salvación de nuestras almas. Señor, por esa razón hoy te damos gracias una vez más por habernos traído a este lugar, porque salimos de aquí con una conciencia de lo espiritual, reconociendo, Dios, que tu palabra corre y es glorificada y entra a lo más profundo de nuestro corazón para traer vida y para llevarnos a ser gente que marca la pauta, gente que marca la diferencia, gente que no se avergüenza del evangelio, gente que está dispuesta no solo a vivir para Cristo, sino a morir por causa de Cristo, porque está preparado, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Habrá alguno para quien Cristo es la esperanza de gloria en esta mañana? Que le brinde ese aplauso con toda su fuerza y diga: Señor, si tú estás en mí, yo estoy seguro que después de la muerte o después del arrebatamiento estaré contigo para siempre. Oh, en el nombre de Jesús he predicado esta palabra y te pido, Señor, que quede grabada en lo profundo del corazón de alguien en este día, en el nombre poderoso de Jesús. A Él sea el honor. Alguien que lo alabe, alguien que lo adore por unos segundos. No pare de alabar, no pare de exaltar el nombre del Señor. Este es su tiempo, este es su momento, esta es su oportunidad, este es su día, el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hoy te damos gracias, hoy te exaltamos, hoy te alabamos, hoy reconocemos tu nombre. Hoy aplaudimos con libertad porque nos has hecho libre. Hoy levantamos nuestras manos porque nos has hecho libre. Hoy declaramos en victoria que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Eres nuestro Rey y nuestro Redentor. Eres nuestra roca y nuestro refugio. A ti, Señor, la gloria. Eres digno de ser alabado. Alguien que en esta mañana renueve
su pacto con Dios, renueve su relación con Dios, renueve su compromiso con Dios. Hoy necesitamos ponernos a cuentas una vez más con el Altísimo. Hoy necesitamos una vez más volver al primer amor, volver a la intimidad con Dios, volver a la búsqueda de Dios, volver a la santidad, volver a su presencia, volver al trono de Dios. Si quiero estar ante el trono de Dios en el cielo, debo aprender a estar ante el trono de Dios en la tierra. Si quiero ir ante el altar de Dios al cielo, debo aprender a estar ante el altar de Dios en la tierra. Ayúdame, Señor, a buscarte como tú te lo mereces, amarte como tú te lo mereces, adorarte como tú te lo mereces y a servirte como tú te lo mereces. Oh, digno eres de gloria, Jesús, digno eres de gloria. Oh, te alabamos, te exaltamos. Declaro que hay victoria en el nombre de Jesús. Declaro que hay poder. Declaro que hay gloria, honra y alabanza y majestad para el Rey que vive por los siglos de los siglos en este lugar. No me avergüenzo de tu evangelio, no me avergüenzo de tu nombre, no me avergüenzo de tu palabra, no me avergüenzo de ti. Quiero vivir para ti, quiero amarte a ti, quiero adorarte a ti, quiero servirte. Oh, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la sangre de Cristo tiene poder para limpiar al vil pecador, para restaurar la vida del caído. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado en esta mañana. Si has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si estás débil, Él te puede dar fortaleza. Vuelve a restaurar tu primer amor. Vuelve a tu condición espiritual de restauración. No te conformes a este siglo. No te conformes a esa vida apática, apacible, indiferente, fría, tibia, apagada. Al contrario, vuelve a tu primer amor. Si quieres estar con Él, acostúmbrate al altar en la tierra para estar en el altar en el cielo por siempre. Alguien que aplauda al Señor con gratitud en esta mañana. Alguien que dé gloria a Dios en esta mañana y le diga: Señor, te doy gracias.